¿Sabías que puedes transformar ingredientes simples en un helado de caramelo delicioso y sofisticado? Es fácil de preparar y no requiere de ingredientes costosos, haciendo que sea una opción muy económica para cualquier ocasión. Con almendras tostadas y chispas de chocolate negro, este helado añade un toque de sofisticación y textura. Prueba esta receta y sorprende a todos con un postre que es tan delicioso como accesible. El helado en sus formas más primitivas se remonta a miles de años atrás. Antiguas civilizaciones como los chinos y los persas ya disfrutaban de postre helado hecho con nieve y mezclado con frutas y miel. El helado de caramelo se ha mantenido popular debido a su deliciosa y reconfortante mezcla de sabores. La adición de almendras tostadas aporta un toque crujiente que contrasta maravillosamente con la suavidad del helado y la dulzura del caramelo. Además, el toque de chocolate negro añade una nota de amargor que equilibra la dulzura del postre, haciéndolo aún más irresistible. Sería muy feliz si te suscribes a mi canal y dejas un comentario mientras comienzo con la receta. Primer paso, elaboramos el caramelo. Coloca 2 tazas de azúcar en una sartén de fondo amplio. Cocina a fuego suave, revolviendo ocasionalmente hasta que el azúcar se derrita y adquiera un color dorado, suave y parejo. Es importante no dejar que el caramelo se oscurezca demasiado para evitar un sabor amargo que podría arruinar la salsa. Te comparto mi manera de hacer una buena salsa de caramelo líquido para que siempre tengas a mano, lista para usar en cualquier tipo de postres como flanes o helados. Una vez que el caramelo esté a su punto, añade 2 tazas de agua, poco a poco con mucho cuidado ya que puede salpicar. Usa una cuchara de madera para revolver continuamente mientras añades el agua. Si prefieres una salsa menos líquida, puedes reducir la cantidad de agua. Añade una taza de leche y un cuarto de taza de maicena. Mezcla bien y añade la mezcla a la sartén con el caramelo junto con 60 gramos de mantequilla y una pizca de sal. Hierve por 5 minutos a fuego medio alto hasta que espese bien. Deja que la salsa se enfríe a temperatura ambiente. Vierte la salsa de caramelo en recipientes de vidrio o plástico con tapa. Esta receta debería llenar 2 recipientes de 350 mililitros cada uno. Almacena la salsa de caramelo en la nevera. Esta salsa es perfecta para añadir un toque dulce a flanes, helados y otros muchos postres más. Ahora vamos a tostar unas almendras enteras o troceadas como las que yo tengo. Coloca media bolsa de almendras en una sartén sin añadir grasa y calienta a fuego medio bajo hasta que tomen color y queden crujientes. Pásalas a un recipiente y déjalas enfriar. Aquí vamos con el último paso de la receta. Muy fácil. Utilizaré 2 sobres de nata en polvo o chantilly, a los que agregaré 1,5 tazas de leche muy fría. Opcionalmente puedes utilizar 500 mililitros de nata vegetal o nata de origen animal. Remuevo un poco con la batidora apagada para evitar que el polvo se esparza y luego bato hasta duplicar su volumen y conseguir una nata firme.
A continuación, agrego una cantidad generosa de caramelo enfriado, bato de nuevo y añado más caramelo y almendras tostadas. Mezclo bien y paso el helado a dos moldes. Al primer molde, que quiero desmoldar como tarta helada, le añado un plástico para poder desmoldar más fácilmente. También añado chispas de chocolate negro. Amigos, este helado es una delicia, fácil, económico y muy cremoso. Añado el helado restante al segundo molde. Entre las capas puedes añadir la cantidad de caramelo que desees, chispitas de chocolate y mezclándolo como yo. Llevas los moldes al congelador por un mínimo de 4 horas o hasta el día siguiente. Desmolde el pastel de helado y decóralo con caramelo, almendras y chocolate. Es realmente delicioso, un helado fantástico y cremoso. Con el otro molde, forma bolas de helado, sírvelas en varias copas y decóralas con el rico caramelo. Elabora esta receta y seguro que triunfarás. Este helado de caramelo es una auténtica delicia que combina la suavidad del helado cremoso con el dulce y sedoso sabor del caramelo. La base de la nata chantilly montada a la perfección se mezcla generosamente con una salsa de caramelo enfriada, creando una textura lujosa y rica. Las almendras tostadas aportan un toque crujiente que contrasta maravillosamente con la suavidad del helado, mientras que las chispas de chocolate negro añaden un matiz de sabor intenso y delicioso. Este postre no solo es fácil de preparar y económico, sino que también es increíblemente cremoso y satisfactorio. Perfecto para cualquier ocasión especial o simplemente para disfrutar en casa. Este helado de caramelo se congela en moldes para obtener una consistencia ideal y un sabor que encantará a todos. Ya sea servido como una tarta helada o en porciones individuales, es el capricho dulce perfecto para cualquier amante del postre. Una experiencia indulgente y memorable en cada bocado. Muchas gracias por ver y hasta pronto.